Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar sobre uno de los errores o mitos, mejor dicho, del entrenamiento que se siguen escuchando hoy en día, incluso en certificaciones. El otro día escuché que para perder peso en términos de grasa es necesario realizar 11 minutos u 20 minutos para empezar a perder u oxidar lo que es los ácidos grasos como tal. Lo cual esto es un mito, ¿sí? No es necesariamente el tiempo del entrenamiento, sino que son varias variables, valga la redundancia, que tienen que ver con ello, es decir, la frecuencia que tú entrenes, es decir, los días por semana, la intensidad, es decir, qué tanto peso estás cargando o qué tan rápido vas trotando, corriendo, es decir, tu velocidad de la marcha. Y tiene que ver con la duración, tiene que ver con el acondicionamiento físico que tú tengas, es decir, el tiempo que tengas entrenando o si eres principiante. Entonces, esto es un mito que te digan en una certificación que a partir del minuto 20 empiezas a utilizar la grasa como fuente de energía. Esto no es verdad, ¿sí? Como les dije, tienen muchas variables que intervienen como tal en la pérdida de grasa corporal, que se utilizan los ácidos grasos como fuente de energía durante el entrenamiento. Esto es totalmente un mito. La realidad, y lo dicen muchos libros, lo dicen artículos científicos, que empiezas a utilizar la grasa, de hecho, desde el momento en que estás caminando. Bueno, para empezar, en reposo, la fuente principal de energía son los ácidos grasos circulantes en sangre, ¿sí? La glucosa también se utiliza, que es la preferida por el cerebro, pero de manera predominante la grasa o los ácidos grasos los utilizas para estar en reposo. Cuando tú estás caminando, naturalmente empiezas a utilizar una molécula de alta energía que se llama ATP, pero también utilizas glucosa, también utilizas grasa y también utilizas aminoácidos. Si ustedes ven en una curva, en una de las gráficas, cómo se representa la utilización de estos sustratos energéticos, así se les conoce, a la grasa, a los aminoácidos o proteína y a los carbohidratos. Tú ves cómo se utilizan los tres al momento de estar caminando, al momento de estar trotando y al momento de estar corriendo. La diferencia es o radica en la predominancia de cada uno de ellos, dependiendo de la intensidad, o mejor dicho, la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso que tú tengas. De ello va a depender la utilización de uno u otro sustrato energético, ¿sí? Es un tip que te quería compartir el día de hoy. Otra de las cosas es que trabajemos en el rango del 60 al 75 o al 80% de la intensidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también hay otro mito muy interesante ahí. Esto es una generalidad, trabajar en tu 60%, en tu 80% de tu capacidad o tu frecuencia cardíaca. Pero se ha visto que a niveles mayores de 80 y aún a menores de 60 se utilizan, como les dije, realmente se está utilizando la fuente de energía como grasa. En términos prácticos, sin ser tan técnico, bajas de peso. El hecho es de que te muevas únicamente. Si estás caminando y no llegas a la frecuencia cardíaca que conocemos que es para pérdida de peso, vas a utilizar las grasas como fuente de energía aunque estés caminando, pero obviamente necesitas hacer un desplazamiento de considerable, que sean 30, 40, 50 minutos, una hora, para que obviamente haya una utilización mayor de ácidos grasos. Más adelante vamos a ver la fórmula de Carbonell, que es algo muy básico para que puedas entrenar, pero nos quedamos el día de hoy con esta parte desmitificada, que incluso en seminarios lo escuchamos. Recapitulando todo lo que comentamos el día de hoy, no es el minuto 11, no es el minuto 20 a partir de que utilizas o que tu cuerpo empieza a utilizar la grasa, ¿sí? Esto es un mito. Esto tiene que ver, como ya te dije, el tiempo que estés entrenando, la frecuencia cardíaca a la que entrenes, si ya tienes años o eres principiante, incluso lo que has comido previamente a ese entrenamiento para que el cuerpo utilice una u otra reserva de nuestro cuerpo, ¿sí? O mejor dicho, sustrato energético. Es lo que te quiero compartir el día de hoy. Te mando un abrazo y excelente día. Hasta la próxima.